El tema de esta mañana, mis hermanos, es la humildad del corazón nos puede permitir ver la voluntad de Dios. Vamos a ir al texto bíblico que tenemos para hoy día y les pido por favor que ustedes abran en sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 5, del verso 1 hasta el verso 15. Repito, Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 1 al verso 15. Tomamos un minutito para que busquen en sus Biblias esta palabra que vamos a compartir hoy día. Repito nuevamente, Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 1 al 15, dice así la palabra de Dios. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? ¿Para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Hasta aquí la palabra del Señor. Oramos por ella. Señor, revélanos de esta palabra lo importante para nuestro corazón. Nuestro tema esta mañana es: la humildad puede conocer la voluntad de Dios.
Te pedimos, Señor, que vayas a lo profundo de nuestro corazón para descubrir cómo está nuestra humildad, cómo está nuestro orgullo delante de ti, que puede facilitar o puede empeorar una situación necesaria delante de Dios. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta palabra y que nos ayudes a comprenderla en esta mañana. Te lo agradecemos humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos conocer la voluntad de Dios. Yo creo que este es un norte, una meta de todo cristiano que desea conocer la voluntad de Dios. Normalmente la hermandad no tiene esto claro. Normalmente los hermanos dicen o decimos, me gustaría conocer la voluntad de Dios para mi vida. Sé la voluntad general de Dios para mi vida, pero no conozco la voluntad específica para mi vida. Y eso me gustaría conocerlo. Entonces nacen muchas inquietudes, muchas preguntas y muchas intenciones de conocer la palabra de Dios y conocer la voluntad de Dios, pero nos quedamos en ese impulso, en ese intento, porque a la verdad no logramos ganar mucho si no logramos conocer esta voluntad de Dios. Yo he pensado en algunos elementos que son estorbos para conocer la voluntad de Dios. Uno de los primeros estorbos que yo considero que nos impiden conocer la voluntad de Dios es la velocidad en que vivimos hoy día, que nos impide conocer la voluntad de Dios y escuchar la voz de Dios. Esta velocidad nos mantiene agitados, nos mantiene ocupados, nos mantiene tensos, nos mantiene presionados, de tal manera que la voz de Dios, que es la voz del Espíritu Santo, y la voluntad de Dios se manifiestan a nosotros de una manera apacible, que significa que no podemos solamente corriendo descubrirla. Hay que tomar un tiempo para escuchar y para conocer la voluntad de Dios. La velocidad es un enemigo. La prisa, es decir, vivir siempre apurados, no tener tiempo para nada. La falta de tiempo, a pesar de la pandemia y a pesar del confinamiento, la falta de tiempo sigue estando presente en la vida de los cristianos. En un principio todos pensamos, me voy a aburrir. No sé qué voy a hacer todo el día encerrado cuando yo hacía muchas cosas afuera. Pero yo apostaría a que hoy día todavía estás estresado, estás apurado, estás ocupado y no tienes tiempo para todo lo necesario. Por lo tanto, la prisa también es un enemigo para llegar a conocer la voluntad de Dios. La voluntad propia. Nuestra voluntad propia, que también la mezclo con nuestra porfía, es un impedimento para conocer la voluntad de Dios. Es decir, el Señor quiere manifestarse a nosotros, pero lamentablemente nuestra voluntad es tan fuerte, nuestro deseo de hacer ciertas cosas es tan fuerte, que no permite que nosotros escuchemos la voluntad del Señor. Y esta voluntad propia se manifiesta de tal manera que siempre hacemos a la corta o a la larga lo que nosotros queremos. Y esto es un enemigo fundamental para conocer la voluntad del Señor. Hay muchos otros factores que no vale la pena, no es el tema central, cuáles son los factores negativos, pero hay un factor muy positivo que yo quiero rescatar en esta mañana a partir de esta lectura, que nos permite llegar a conocer la voluntad de Dios. Y ese factor es la humildad. La humildad. La humildad es el estado de quietud del corazón que nos permite estar tranquilos, nos permite reconocer la soberanía de Dios y nos permite dar a Dios el tiempo que Él necesita para manifestar su voluntad delante de nosotros y darnos a conocer aquel plan que Él tiene para nuestras vidas. Cuando uno no tiene esta humildad interior, es decir, hay un poquito de orgullo, un poquito de soberbia, un poquito de voluntad propia o de porfía, es difícil conocer la voluntad de Dios porque no estamos dispuestos a escuchar, no estamos dispuestos a aprender, no estamos dispuestos a recibir, no estamos dispuestos a reconocer.
Estamos dispuestos a imponer nuestra opinión por sobre la opinión de Dios y por sobre la opinión de la palabra. Es probable que usted me diga, no, pastor, eso nunca tal acontezca, como decían en la Biblia, pero es probable que nuestra manera de vivir, nuestra actitud permanente, siempre nos ponga sobre las recomendaciones de Dios, por lo tanto las escuchamos como meras alegorías, como meras recomendaciones, las aceptamos porque es del todo bueno aceptarlas, pero no está en nosotros el ponerlas en nuestra vida, sino por el contrario, mantenemos nuestra propia voluntad. Esta humildad está reflejada en este texto bíblico. Y probablemente ustedes pensando en este texto dirán, pero ¿en qué momento hay una humildad en todo lo que hemos leído? Bueno, la humildad no la tienen todos. Hay aquí varios personajes y yo quiero darte un minuto ahí, frente a tu teléfono o a tu tablet o a tu computador o a tu televisor. Quiero que me digas cuántos personajes hay en esta historia bíblica. Piénsalo, ¿cuántos personajes hay en esta historia bíblica? ¿Lo pensaste? ¿Lo dijeron? ¿Lo discutieron? Muy bien, tienes toda la razón. En esta historia bíblica hay 6 personajes nombrados que tienen una actitud diferente respecto de la voluntad de Dios. Sin embargo, yo diría que hay 2 de ellos destacables, tal vez 3, que sí van a favor de la voluntad de Dios y que permiten que la voluntad de Dios se lleve a cabo porque la conocen, porque conocen al Señor y porque la humildad de su corazón les permite hacer esto. ¿Cuáles son los personajes? El primer personaje evidentemente es Naamán. La palabra nos dice que él era un general del ejército sirio. Este general tenía muy buena opinión delante de su jefe, de su señor, que dice la palabra señor, pero que es el rey de Siria, porque él, con la ayuda de Jehová, había traído muchas victorias para Siria. Por lo tanto, era un hombre de renombre, valga la redundancia, era de renombre, era importante, era apreciado, era un ganador, era un hombre prominente en ese país y tenía el reconocimiento aún de su propio rey, lo que era una gran cosa a decir. Sin embargo, en la descripción de Naamán se da un último dato que es negativo. Se dice todo lo bueno de Naamán y se termina diciendo, pero era leproso. La lepra para Naamán era un tema muy decidor. De alguna manera esta lepra entorpecía todas sus bondades. De alguna manera esta lepra le estorbaba en todas sus victorias. De alguna manera esta lepra le enlodaba todo su caudal de reconocimiento. El hecho que la Biblia decía, pero es leproso, está diciendo todo lo bueno se ensucia, se mancha por una cosa mala que él tenía, que era la lepra. Hay muchas personas que tienen muy buenas cosas, grandes habilidades en sus vidas que los hacen destacables, pero solo basta una cosa mala, una cosa imperfecta, una cosa negativa que enloda la totalidad de la vida de la persona. Si bien es cierto, la Biblia destaca a Naamán como un gran hombre, pero también reconoce que la lepra le causaba un problema. Este es un personaje. Otro personaje es la sierva judía, que unos hombres habían traído en un asalto a Israel, habían traído a Siria a esta mujer, y ahora ella era sierva de la esposa de Naamán. Ella es uno de los personajes de esta historia. Está el rey de Siria, evidentemente un personaje muy importante, porque yo diría que él habilita esta situación, pero no es el más importante. Él habilita la situación y colabora para la sanidad de Naamán. Está el rey de Israel, que pensando nosotros que podría tener una buena actitud respecto del poder de Dios y de lo que pudiera ser un profeta tan grande como Eliseo,
tuvo una mala actitud ante esta noticia, ¿no es cierto? Está Eliseo mismo, Eliseo el profeta, que finalmente es quien lleva a cabo a través del poder de Dios esta sanidad en este varón, pero también tiene sus reparos en la forma en que él actúa, en mi manera de ver. Y finalmente están los criados de Naamán, que son los varones que le acompañan en la compañía, dice la Biblia, que van en su compañía para ir hasta Samaria, donde está el profeta, para que él pudiera ser sanado. De estos 6 personajes, son todos diferentes. Yo diría que quien habilita la posibilidad de que Naamán sea sanado es el rey de Siria. ¿Y por qué la habilita? La habilita porque le cree a Naamán. Naamán le cuenta la historia de la sierva de su esposa y él le dice, ve, anda, lleva cartas. La palabra del Señor dice que él también no solo llevó cartas, sino que llevó riquezas al rey de Israel para que pudiera llevarse a cabo esta sanidad. Es interesante, hoy día nosotros nos quejamos cuando tenemos que ir al doctor por los altos costos de las atenciones médicas ambulatorias. Cuando se trata de un doctor general, puede que una consulta cueste de 30 a 35 mil pesos. Cuando hablamos de un doctor especialista, ya hablamos de 40, 50 o 60 mil pesos dependiendo de la complejidad de la enfermedad o del tema que el doctor va a tratar. Nos quejamos de eso. Aún un bono FONASA puede costar 13 mil, 14 mil pesos para la atención de un médico y claro, nos duele en el bolsillo cuando ese dinero no está. Esta atención médica también tenía un bono y este bono fue llevado por Naamán para el profeta como un obsequio. Pero la palabra del Señor nos describe el bono. Quiero que lo leas conmigo. Este bono consistía en 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Como puedes ver, el bono que llevaba Naamán para su sanidad no eran 13,000, ni 40,000, ni 60,000 pesos. Era nada más que 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Es decir, un bono carísimo que él llevaba. Pero uno de los tesoros más grandes que él llevaba, más allá de lo que era dinero o lo que era riquezas, las cartas que el rey le había dado para que se las entregara al rey de Israel. Y en estas cartas es muy interesante porque el rey de Siria le manda decir al rey que le pide, por favor, que él sane a su siervo. Miren lo que dice la carta. Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Interesante. Es decir, las cartas del rey de Siria eran una recomendación para que el rey de Israel pudiera atender a su siervo y pudiera él ser sanado. Evidentemente las cartas están dirigidas al rey, pero con el propósito de que el rey lo derive al profeta Eliseo, quien en definitiva hará la obra de sanidad para él. Pero aquí cada uno de los personajes tiene una actitud diferente. Yo diría, mis hermanos, que hubo actitudes positivas, actitudes negativas y hubo una actitud perfecta, que es para conocer la voluntad de Dios. La actitud positiva la puso el rey de Siria cuando le dijo, claro, conforme, anda, lleva cartas y también lleva estas riquezas para que te vaya bien en el cometido. Una recomendación de primera fuente. Se esperaría que un rey de Israel pudiera reaccionar así, sabiendo de que un profeta de su nación puede sanar a través de su intervención delante de Dios, puede hacer que Dios sane a la persona. Se esperaría eso. Pero el rey de Siria lo hizo con toda apertura, no tuvo un miramiento en defensa de su general. Él lo envía de esta manera. Esa es una buena actitud. La mala actitud la tienen el rey de Israel. El rey de Israel, dice la palabra del Señor, que cuando llegaron estas cartas donde él, y él las leyó, dice que él se enojó al leer la carta y rasgó sus vestidos. Rasgar los vestidos es una señal de protesta, una señal de enojo, una señal de duelo. Y él lo hace
en ese sentido y se queja y dice, ¿soy acaso yo Dios para matar o para dar vida? ¿Acaso puedo yo dar sanidad a este hombre? Y no solamente se queja de lo que le están pidiendo, sino que además piensa que lo están engañando y piensa que es una treta del rey. Dice, esto está haciendo el rey para atraparme. Miren la mentalidad del rey de Israel. En vez de decir, qué bueno que otro rey nos envía un varón para ser sanado a través del profeta, él se enoja, piensa que es él el responsable de hacerlo, y segundo, dice, me están tendiendo una trampa y rasga sus vestidos. Eliseo actúa de una forma muy especial. Él utiliza la telemedicina. Usted pensó que la telemedicina es de ahora de la pandemia. No, 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 no. Es de la época de la Biblia, la telemedicina. ¿Por qué digo esto yo? Porque él tiene dos intervenciones en esta historia. La primera intervención nos menciona la palabra del Señor que en el versículo 8 dice que cuando Eliseo oyó que el rey había rasgado sus vestidos, le mandó decir con un siervo. No dice fue, no dice se presentó. Le mandó decir con un siervo, no te preocupes, mándamelo a mí, yo me hago cargo, dice la palabra. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Utiliza la telemedicina, le manda un mensaje a su rey. Naamán habló con el rey de Siria. Eliseo le manda un mensaje para decir, no, no te preocupes, mándamelo a mí, yo me encargo de este varón. Y la segunda intervención de Eliseo es más una telemedicina, porque la palabra nos dice que Naamán se presentó frente a su casa con sus caballos, con su carruaje y con toda su compañía, y se presentó frente a la casa para que este profeta, Eliseo, viniera y le diera sanidad. Y la palabra del Señor nos dice que hace una cosa muy especial. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Le envió un mensajero, igual que le manda un mensajero al rey, le manda un mensajero allá a la puerta. ¿Qué le costaba a Eliseo salir a la puerta? Ungirlo o levantar su mano, ¿no? Le envía a un mensajero para decirle, esta es la receta mediante la cual Dios te va a sanar. Evidentemente, el tercer personaje, que es Naamán mismo, se enoja. Y se enoja con razón, porque dice, vengo de lejos, Siria está lejos, recorro el desierto para llegar hasta Samaria, traigo muchas riquezas valiosas, traigo las cartas de mi propio rey que amparan mi cometido, y cuando me enfrento al profeta, él ni siquiera sale de su casa. Me manda decir con un siervo. La expectativa que Naamán tenía era de que él iba a venir, le iba a imponer las manos y la lepra se iba a ir. Mire, dice la palabra del Señor, he aquí, yo decía para mí, esto pensaba Naamán, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar de la lepra y sanará la lepra. No pasó nada de eso, le mandó una telemedicina, le mandó un siervo que le informara y dice la palabra que él comenzó a irse enojado y dijo, ¿acaso los ríos que tenemos en Damasco no son mejores que los ríos que hay en Israel? ¿Acaso si yo no me zambullo en los ríos de Damasco, no recibiré sanidad igual? Es decir, se enojó, dejó de confiar y dice la palabra que se fue. Y se volvió y se fue enojado, dice la Biblia. Entonces, en esta historia de los 6 personajes, tenemos distintas actitudes. El rey de Siria, positivo, apoyando la sanidad. El rey de Israel, enojado, molesto, incómodo, incluso pensando que le estaban tramando una trampa a través de esto de la sanidad. Eliseo, que practica la sanidad por telemedicina, enviando siervos al rey y enviando un siervo que le diga a él lo que tenía que hacer para ser sanado. Y tenemos Naamán mismo, que también primero parte confiado, habla con su rey, viaja a Samaria
y luego se enoja profundamente de la manera en que el profeta lo ha traído. Pero ahora voy a las dos personas que me parecen a mí fundamentales en el desarrollo de esta sanidad. Una de ellas es la sierva judía que trabajaba para la esposa de Naamán. Se nombra en la palabra ella. Y para mí es fundamental, primero que nada porque ella tenía una relación personal con Dios y ella, por cierto, conocía al profeta Eliseo y sabía de lo que Dios podía hacer a través del profeta Eliseo. Sin miedo y sin desconfiar de su creencia, fue y habló con su patrona y le dijo, si Naamán va donde el profeta Eliseo, él será sanado de la lepra. Imagínense, una sierva no tenía derecho a opinar, no tenía derecho a recomendar, no tenía derecho a alzar la voz en su casa. Ella estaba para trabajar, no para ser una comentarista, ni menos una consejera. Pero si ella se atrevió a hacer este consejo, es porque estaba cierta de lo que Dios podía hacer y cierta de que el profeta Eliseo era el canal de Dios para la sanidad del marido de su jefa. Es decir, ella tomó los riesgos por seguridad. Aquí, mis hermanos, esta mujer es fundamental porque ella conoce la voluntad de Dios en la humildad de su corazón, en su posición de sierva, de nana de esta señora. En su humilde posición, ella conoce la voluntad de Dios y ella sabe que Dios puede y va a sanar a su patrón. Entonces, la humildad de esta mujer le permite una comunión con Dios de tal manera que entiende cuál es la voluntad de Dios, confía en la voluntad de Dios y tiene el valor de declararlo y recomendarlo para el bien de las personas. Esta es una primera gran lección de esta mujer. Y los otros personajes, que yo los consideré los sexto personajes, pero son varios, es la humildad que tienen los criados de Naamán. Una vez que Naamán se va y dice, no, esto no puede ser, me voy y finalmente si hay que zambullirse lo haré en los ríos de Damasco y no lo haré en los ríos de Israel, así que se va furioso. En ese momento estos siervos lo detienen y le dicen dulcemente, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, mira la palabra que usan, Padre mío. Están tratándolo con cariño, con respeto, diciéndole, escúchanos lo que tenemos que decir. Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Lo traen a razón para decir, no te turbes con las cosas que han pasado. No te turbes con que el rey de Israel se enojó. No te turbes con que él rasgó sus vestidos. No te confundas con que Eliseo no salió de su casa para atenderte en la puerta o no te invitó a su casa para atenderte. No te confundas que él no oró a Jehová ni alzó su mano para ponerla en tu lepra para que tú seas sano. No te confundas. Quédate con lo que Dios te ha mandado a través del profeta. Es decir, ve y zambúllete 7 veces en el río y serás sano de la lepra. ¿No es bueno eso? Yo considero, mis hermanos, que tanto la sierva de la esposa de Naamán y estos siervos de Naamán mismo actuaron con un corazón, conociendo la voluntad de Dios y haciendo una dulce recomendación que finalmente concluiría con la sanidad de la lepra de este varón llamado Naamán. Dice la palabra que Naamán hizo caso. Y miren lo que pasó. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, tal como le había dicho Eliseo, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Has tocado el rostro de un bebé? Cuán tersa es su piel, cuán lisita, no tiene nada. No tiene ni un granito, no tiene nada. Así se volvió la carne de Naamán, siendo una carne leprosa, con llagas, con escaras, horrible. Dice la palabra que se volvió como la piel de un niño y fue sanado en las aguas del río Jordán. ¿Y qué pasó con esto? Que él reconoce
Fue de nuevo a la casa del varón con toda su compañía, se puso delante de él y le dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo, presentes que no recibió, porque no era el fin, sino más bien el que Dios fuera glorificado. ¿Qué aprendemos de la sierva de la esposa de Naamán o de los siervos de Naamán? ¿Qué aprendemos de ellos? Que la humildad nos puede llevar al conocimiento de Dios, al conocimiento de su voluntad, y puede habilitar un milagro de Dios. En esta historia maravillosa donde Naamán es sanado de su lepra, las dos personas fundamentales son la sierva que le recomienda que vaya al profeta y los siervos que le dicen: mi Padre mío, no te enojes, no te vayas, hazle caso al profeta, báñate, zambúllete en el Jordán y serás sano. Y así finalmente fue como ocurrió. La humildad en el corazón del creyente, mis hermanos, nos da una visión respecto de la voluntad de Dios. Esta visión se tiene que obtener en la quietud del corazón. No puede ser en la velocidad, en la prisa, en la voluntad propia, en la porfía, en el orgullo, en nada de eso. La quietud del corazón, la humildad para reconocer a Dios nos hace ver cuál es su voluntad para nuestra vida, cuál es su voluntad para la vida de los que nos rodean, porque estos siervos no hablaban de ellos ni para ellos, hablaban en favor de este señor Naamán, que era un general de ejército. Esta visión nos permite ver lo que Dios quiere hacer. La humildad desestima todos los obstáculos que pueden haber en el camino, que pueden parecer un impedimento para la voluntad de Dios. Lo desestima, los desecha, mantiene la visión en la voluntad del Señor y siguen adelante contra viento y marea hasta que Dios haga su perfecta voluntad. La humildad del corazón, nos permite ver la voluntad de Dios, nos permite desestimar todos los problemas y mantener el rumbo hacia adelante, porque al final Dios hará su voluntad y habrá valido la pena todo este tiempo. La humildad insiste en que la voluntad de Dios sea hecha y que el hombre debe hacer todo lo que se le ha dicho en la palabra para que la voluntad de Dios se haga en la vida de la persona. No desmaya. La humildad te hace permanecer en el camino del Señor, te hace avanzar en el camino del Señor y perseverar hasta que Dios haya cumplido todos sus propósitos en tu vida. Y finalmente, la humildad permite que el nombre de Dios sea glorificado entre los hombres. La historia nos termina diciendo que Naamán reconoce y dice: ahora yo sé que hay rey y solamente en Israel, que hay Dios y solamente en Israel. Mis hermanos, ¿cómo está nuestra vida respecto de la humildad para recibir la voluntad de Dios, para continuar en el camino de Dios, para ayudar a otros en la voluntad de Dios y finalmente para que el nombre de Dios sea glorificado? En esta historia bíblica, la humildad es la llave para abrir las puertas que hacen que Dios obre en nosotros. Oramos. Gracias, Señor, por la historia bíblica que hemos oído, estudiado y desmenuzado esta mañana. Señor, te pedimos de todo corazón y de nuevo, con toda humildad, que tú hagas en nosotros toda tu voluntad. Enséñanos a vivir de rodillas, física y espiritualmente, confiando en ti, buscándote a ti y teniendo un corazón manso, humilde, tranquilo, un corazón respetuoso, un corazón que teme a Dios, que lo reconoce como el Señor y que agacha la cabeza para escuchar la voz de Dios, para recibir el consejo de Dios, para leer la palabra y para caminar conforme a tu voluntad. Hoy día hemos aprendido que la voluntad de esta sierva y de los siervos fueron la clave para que Naamán fuera finalmente sanado. Ayúdanos a tener este corazón humilde,
Ayúdanos a buscarte, Señor, porque necesitamos de toda tu ayuda todos los días. Bendecimos tu nombre esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga y que esta palabra edifique nuestras vidas para la gloria del Señor. Amén.